como iglesia, la palabra de Dios dice que donde está su pueblo unido, Dios envía bendición, como la barba de Aarón, dice que desciende esa bendición, ¿no? Como sobre nosotros. Y seguramente esa bendición, muchas veces uno se va todo uno dice, bueno, bendición en lo económico, pero las bendiciones no solamente son económicas, por ahí tenemos bendiciones en nuestro corazón, de estar contentos, de fortalecernos en el Señor, de seguir adelante, de saber que si estamos acá es porque Dios tiene un propósito, porque Él empezó una obra en nuestras vidas. Así que la semana pasada yo no vine, Franco estuvo hablando acerca del carácter del cristiano. Esta tarde-noche vamos a hablar, vamos a compartir acerca de las características que tienen o que la Biblia habla que tienen los cristianos. ¿Qué características tendrán? ¿Qué cosas tendrán que hace la diferencia? Y Pablo, en la carta a los Corintios, va a describir dos características, unas veces más, pero dos bien pronunciadas, de características que van a tener los cristianos. La iglesia de Corinto, o de Corintios, de Corintos era la iglesia, era una iglesia que tenía varios hermanos, y tenían muchas, por lo visto, capacidades, dones, cualidades. Esta iglesia era una iglesia que tenía, pero Pablo va a describir en este grupo de hermanos dos características que iban a tener esos hermanos. Había hermanos de una característica y había hermanos que tenían otra característica. Vamos a ver estos dos tipos de características que va a describir Pablo en los hermanos de la iglesia de Corinto. Y le llamaban la iglesia, la carta a los Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 3, del 1 al 3, y quizá leamos el 4. Dos características primordiales que la iglesia se iba a diferenciar, ¿no es cierto? Estas dos características que iban a tener los hermanos. Si bien acá se refiere a la iglesia de Corintios o de Corinto, se va a referir a todas las iglesias en general e incluso hacia nosotros también, que somos parte de la iglesia de Cristo. Y vamos a leer el capítulo 3 de 1 Corintios del 1 al 3. Y Pablo le va a decir esto a los hermanos que estaban en ese tiempo reunidos en ese lugar. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, le dice Pablo, hermanos, dirigiéndose a ellos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, que significa comida, algo más que una leche, y no comida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, que quiere decir diferente sentir, le pregunta Pablo a la iglesia, ¿no sois carnales? ¿O andáis como hombres naturales significa? Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bueno, Pablo acá se va a dirigir y he dicho que vamos a hablar esta tarde-noche acerca de las dos características de los cristianos de Corintio. Y en Corintio había dos tipos de cristianos, aunque se podría nombrar uno que no eran cristianos. Y donde esos dos tipos de características que tenían los cristianos eran que había cristianos que eran carnales, que también se los llama niños, le dice él, niños en Cristo, o inmaduros, y había cristianos que eran espirituales o maduros en la iglesia. Había dos tipos de características, pero había uno más,
que si la vemos arriba en el 2:14, habla de los hombres naturales. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En la iglesia de Corintio puede haber habido toda esta clase había cristianos que eran cristianos carnales, cristianos espirituales, y habían personas naturales que a pesar de haber escuchado de Cristo, nunca le habían aceptado, nunca habían entendido, y no podían entender las cosas de Dios. Y eran hombres naturales, dice que no entienden las cosas del Espíritu. Y por más que Pablo quería hablar y lo decía, no entendían la vida espiritual, no entendían las cosas eternas de Dios, que Él había venido, había mandado a su Hijo unigénito hacia el mundo, a morir por los pecadores, de las cuales decía Pablo, yo soy el primero. No habían entendido quizá ese mensaje, que hay una condenación para aquellos que se alejaron de Dios. Pero Dios en su gran misericordia decidió pasar por alto esos pecados al enviar a su Hijo a morir y derramar su sangre para limpiar los pecados, no solamente, dice, de todo el mundo, pero mayormente de los que creen en Él. Y no todos entendían este mensaje. Entonces había tres tipos. Había los naturales, que no entendían nada de las cosas espirituales, nada de lo que se podía hablar. Estaban los carnales, que eran como niños, que eran niños, le dice él en Cristo, que eran gente que entendía muy poquito. Y no se le podía hablar. Él dice, yo le quería hablar a ustedes cosas más profundas, pero no le puedo hablar cosas más profundas, le dice Pablo a los hermanos de Corinto. Y dice, miren, le dice él, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice, porque aún sois carnales. No eran capaces todavía, ni en ese tiempo, ni en ese momento eran capaces de entender las cosas que Pablo le quería decir, porque dice que eran cosas profundas, cosas que necesitaban un mayor discernimiento, que no las podían entender. Y Pablo le quería explicar y dice, no la están pudiendo entender. Y eso también nos trae a nosotros, ¿no es cierto?, este tiempo, que hay en las iglesias de hoy. También están estos tres tipos de características de hermanos que carnales y hermanos que son espirituales. Pero ¿qué características habrán tenido? Vamos definiendo a los primeros, a los carnales, a los que él se refería. Dice que los carnales, dice, vosotros sois carnales porque tenían ciertas características. En la Biblia habla en otras partes. Y una de las características que están ahí, y ustedes las pueden ver, ¿cuál era la primera? Envidia. Que tenían celos. Se traduce como envidia, exactamente, se traduce como envidia. ¿Por qué? Porque los celos, si uno se puede estudiar los celos, la palabra celos se le aplica para tiene muchas connotaciones, como se dice, muchos significados. Están los celos, que son de cuidado, porque es celoso de las cosas que tiene, de cuidadoso. Están los celos amargos, que son los celos profundos, que cavan hondo, que dice, vosotros tenéis celos amargos, amargo significa profundo. Celos de envidia, esos son los celos de envidia, o envidias profundas. Envidias porque a uno le va mejor, envidias porque, envidias quizá por cosas y profundas del corazón. Y dice, ustedes tienen esas cosas en el corazón. Después tenían otra cosa aparte. También hay una connotación que le llaman celos. Por ejemplo, cuando los animales están en apareamiento, se los llaman celos. Tiene mucho significado, pero acá se refiere a los celos de envidia. Ustedes tienen envidia en el corazón, y eso no es de cristianos, le dice cristianos espirituales. La envidia no es un síntoma de un cristiano que sea espiritual. Y después dice también, tienen otra cosa, tienen envidia, tienen contiendas. La contienda tiene que ver con los pleitos, continuamente están peleados, enojados, peleándose, ya sea generando la pelea o prendiéndose en pelea ajena. Entonces algo que me he dicho a mí, que le he dicho a vos, que le he dicho a él, que me diga a mí, que te diga a vos, que le he dicho a él, y llevan todo eso, cosas a pleitos, a peleas, y seguramente
se peleaban diciendo, no, yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo soy... Eran como, dicen, niños, y esas peleas no son de cristianos maduros, porque traen diferencias, porque traen alejamiento, de los hermanos se ofenden, algunos son fácilmente ofendibles, se ofenden por cualquier cosa, y empiezan, eso no es un cristiano. ¿Y qué pasa? Me voy, yo no vengo más, porque el hermano me miró mal. A mí me pasó una vuelta, sin querer, yo no sé si le conto en público, pero sin querer un hermano lo voy a saludar y estaba instalando acá casualmente los micrófonos. Le voy a estirar la mano porque estaba queriendo poner música para que los hermanos se sientan felices después de haber terminado la reunión y no sea todo tan apagado. Digo, voy a poner un poco de música, cosa que ambiente el lugar. Y cuando voy a poner música, estaba poniendo creo que el pendrive. Un hermano me estira la mano para saludarme, entonces yo le estiro la mano, lo saludo y sigo con el pendrive. Y me dice, así vamos, ¿no? Así, ¿no? Y después no vino más, ¿no es cierto? Después yo fui, pero hay cosas que fui a su negocio, bueno, tenía negocio, después fui, le digo, mira, creo que le pedí perdón, y después digo, no me estará manipulando porque voy a pedir perdón por algo que ni siquiera pasa. Hay personas que son manipuladoras, te hacen sentir mal, ellos hacen el daño y encima uno le tiene que pedir porque son manipuladoras. Vienen, no te saludan, pasan de largo, te saludan. Vos le decís, ¿qué habrá pasado? Ni sabés qué pasó. Ni te das cuenta. Capaz que no ha hecho nada. Pero es para decirle, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Entonces, todas esas cosas pueden traer enfriamiento. Por eso Pablo no las aprobaba a esas cosas, porque dice que esos son de cosas de la persona, del hombre natural, del que no conoce realmente a Dios, que no está bien para unirnos, para perdonarnos, para pasar por alto las ofensas de los otros. Entonces le va a decir, ¿tienen celos? ¿Se sienten mal cuando alguien... ¿Saben lo que es celos? La envidia es sentirse mal cuando a otro le va bien. Eso es la envidia. Es sentirse mal, sentirse incómodo, sentirse mal porque a otro le está yendo. Hay un refrán que dice, esto no lo dice la Biblia, la gente siempre quiere verte bien mientras cuando no estén mejor que ellos. Dice, siempre quieren verte bien mientras no estés nunca mejor que ellos. La gente siempre quiere verte bien, pero nunca que estés mejor que ellos. Siempre te quieren ver bien, pero nunca que estés mejor que ellos económicamente. Entonces, eso le va a decir Pablo a la iglesia de Corinto. Y también le dice, tienen celo, tienen envidias. ¿Y qué más al último? Tienen diferentes disensión. Disensión es diferente sentir, ¿no? Muchas veces no es no estar de acuerdo, sino diferente sentir. Decían, bueno, yo soy de la iglesia, yo he aprendido así, yo iba a una iglesia así, yo me he creado así en esta iglesia, tenemos que hacer como era la iglesia donde yo iba. Y empiezan quizás... todos acá es un crisol de iglesias, vienen de diferentes iglesias, y por ahí uno puede decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy pero el asunto no era el tener ese criterio de disensión, pero no era el decir que uno era, porque uno puede decir que era, sino que lo hacían con una como es de competencia, de división, porque la división tiene que ver con dividir, ¿no es cierto? Y eso no era bueno. Imagínense una iglesia donde todos tiraban para cada uno, tiraba como dice el refrán, cada uno tira para su lado, cada uno tira para su lugar o no sé cómo dice, maíz para su alforja. Entonces no porque, si imagínense, yo hago eso con él, con la hermana, entonces que eso no causa unión. Y dice la Biblia que tenemos que ser solícitos en la unidad, ¿no es cierto? Solícitos, dice. Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a hacer, porque yo no digo porque esto el Señor nos manda a nosotros, dice, bueno, ¿quién de nosotros para que nos examinemos? Yo me tengo que examinar, digo, ¿seré que soy así? ¿Qué características tengo? La Biblia dice, examinaos vosotros mismos a ver si estáis en Cristo. Y se examina eso. Entonces había varias características. ¿Quieren que le lea algunas características así que una vez he encontrado del cristiano carnal? Dice que es así, miren. Esto no se vayan a ofender, ni yo tampoco si me encuentro.
Porque es una lista y es una lista tal lista. Dice que los cristianos carnales, o niños, o inmaduros, son caprichosos, como los niños. Antes de leerle esto, de la lista de características que tiene un cristiano carnal, inmaduro o niño, la Biblia pone el ejemplo de los niños en dos sentidos. Uno de una connotación negativa, se podría decir, y una positiva. La Biblia dice, sean como niños. Y después dice, no sean como niños. Pero los niños tienen características que son buenas y características que no son tan provechosas, se podría decir, ¿no? Y la característica buena de los niños, la leamos Dante. A ver, los niños pueden hacer muchas cosas a la misma vez. Yo me acuerdo, ayer venía viajando y venía una niña jugando y escuchando. Mientras nosotros hablábamos, ella metía la cuchara y creo que seguía jugando. Sí, porque ustedes han dicho que decía. Yo venía manejando. Y seguramente venía jugando también. Pero venía haciendo, y yo me acuerdo cuando iba antes a la iglesia de chico, quizás estaba jugando abajo, y uno, por eso dicen, los chicos, bueno, está bien, vienen a la iglesia, porque están jugando, pero ellos están escuchando. Y la palabra de Dios dice, porque de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. Los niños cuando están en la iglesia, pueden estar jugando, pero están escuchando. Están jugando, escuchando, y le aseguro que no se le va así nomás de la cabeza como a nosotros quizás. Y entonces los niños tienen esa cualidad positiva. Tienen un buen sentido del humor, la mayoría de las veces no es salvo que esté enfermito, están contentos, ¿no es cierto? Salvo que esté enfermito, pero siempre andan tirando para arriba, como dicen, bien contentos, alegres. Tienen esa característica. ¿Qué otra característica tienen? Son muy curiosos, también por ahí no le va tan bien, por la curiosidad, pero son curiosos, son muy sinceros, son muy crédulos, confiables, se confían rápido, por eso el peligro de dejar a los niños solos, porque viene uno y le da un caramelito, vamos, acompáñame hasta allá, le dice, y ellos se van, porque son niños, no diferencian entre el bien y el mal. Muchas veces dice la palabra de Dios, más adelante vamos a ver la diferencia del maduro. El maduro sí tiene un buen discernimiento entre lo bueno y lo malo inmediatamente. Quizá por ahí, al ser niño, pensaba yo, uno no se da cuenta y dice algo por decir, quizá no sea malintencionado, pero por ser, lo dice y se ofende. Entonces, o dice algo, o comenta algo que no debía comentar, como los niños, y se termina ofendiendo a alguien. Entonces, si fuera maduro, ya no diría eso, porque yo sé que el hermano no le gusta que diga eso, porque ya un niño ya razona, un maduro ya razona, entonces no lo haría. Por otro, capaz que lo suelta, pero no quizá por malo, ¿no es cierto?, sino por ser niño. Y son humildes, la palabra de Dios dice, cualquiera que se humille como uno de estos niños. Tiene varias características lindas los niños, y la Biblia nos manda que seamos como niños en estas características, en ser humildes, en ser crédulos, creer, confiados en el Señor y en su poder. Pero también tiene características que no son muy lindas de los niños. Los niños son caprichosos. Cuando alguien no le quiere dar algo, se encaprichan, o no encaprichamos, porque estamos siendo niños, alguna vez nos encaprichamos con algo. Somos llevados de aquí para allá fácilmente si nos engañan. Por eso es tan peligroso, y cómo enseñar a los chicos sobre todo a cuidarse, a tener cuidado, a no charlar con gente que no conoce. Cuando antes éramos chicos podíamos ir de un barrio a otro caminando, no pasaba nada. Hoy uno puede ver en estos 10 últimos años que no hay ningún padre que lo deje al chico de la escuela solo, que vuelva a la casa, todos lo van a buscar. Aumenta la maldad y aumenta los tiempos. Ahora tienen los padres salir del trabajo, ir a buscarlo, porque se lo pueden robar, lo pueden sacar los órganos, pueden hacer un montón de cosas. Entonces, tantas cosas. Tantas cosas que tienen los niños. No se da cuenta de lo que puede ofender o no, ¿no es cierto? Eso también el niño no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces vamos a ver alguna característica, le voy a leer, ya vamos a ir cerrando, nos faltaría ver alguna característica de los maduros. Yo diga, yo estoy en esa, así que vaya rápido. Los niños dicen que son caprichosos, son contenciosos, les gusta pelear. Lo bueno de los niños, ¿saben qué?
Lo bueno de los niños, que cuando se pelean, ¿qué pasa? Rápido, después están jugando. Cuando uno ya es grande y se pelea, dice la palabra de Dios que el hermano ofendido es más tenaz, creo, más duro que los candados eran unos candados de Inro, era algo muy duro, dice, no sé si proverbio. De Alcázar. Dice que era muy duro. Y cuando alguien se ofende, el niño no. Yo me acuerdo que sabía pelear con los hermanos de Rica, del hermano Víctor que venía acá. Sabíamos pelear y ahora, bueno, antes que ahora falleció hace unos días el hermano, sabíamos pelear y cuando nos trenzamos a pelear de verdad, ¿no? Como dicen, ¿no? Hasta ver la sangre, ¿no? Y después nos veo, hola, ¿cómo te va? Nada que ver. Y usted dice, no me va a hablar más. Después otro también que falleció. Un día yo les conté, creo que más de una vez. Me decía, bueno, ¿dónde nos vamos a hacer sonar? Bueno, porque no quiero que nos separe nadie. ¿Dónde vamos a pelear? Bueno, vamos a pelear allá. Adentro de un baldío. Y ahí nos hemos hecho zona. O me han hecho zona, mejor dicho. Así que, y después lo veíamos el otro día o al mes. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Siempre de la mano. Saludos como... Nada, como diciendo, aprendido, ¿no? Entonces, y los niños tienen eso, porque éramos niños y no había esos rencores, pero en grande son, como dice el hermano acá, como dice la palabra de Dios, cuando ya se ofenden y son duros. ¿Qué otra cosa tienen los niños? Son sinceros, los niños son las cosas buenas. Y ahora vamos a ver las cosas malas de los niños. Caprichosos, como decíamos, contenciosos, pelean, les gusta pelearse. Por ahí son medio chismosos. Yo ayer también le veía una chinita que era chismosa. Egoístas porque ha visto que quieren un juguete y no lo quieren compartir con nadie. Algunos sí le enseñan y comparten, pero hay algunos que le tocó el juguete y se re enojan. Y lo agarran, no quieren. Y si hay 10 juguetes, los 10 lo quiere agarrar solo para ellos. Se quejan. Son fácilmente engañados, son impacientes. Quédate quietito ya. No, que yo quiero. Son impacientes, son indecisos, son imprudentes. Bueno, por la misma niña, la imprudencia, quizá dicen lo que no tienen que decir. Son inconstantes, son impulsivos, son extrovertidos, dice. Esto estamos hablando no solo de los niños, sino de los cristianos, que la Biblia los llama, que Pablo le decía que eran carnales, ¿no es cierto? Introvertidos, son que tienen exteriorizan sus sentimientos, las personas que son introvertidos. Esto, bueno, habría que verlo, ¿no? Porque hay personas que son tranquilas, pero eso no significa que no tengan gozo, que no tengan alegría, ¿no? Son inseguros, son rebeldes, muchos niños no tienen dominio propio. Estos son los carnales, sin dirección, son vanidosos, que es deseo de ser admirados. Sin entendimiento, son irresponsables, muchos niños, por ahí uno le dice que una cosa no lo va. Esto también, por ahí mentiroso, por ahí mezquino, por ahí, bueno, muchas cosas que pueden tener de un cristiano que es niño. Y las características también de un cristiano carnal son las mismas, niños o carnales. Pero vamos a ver ahora la parte espiritual y con eso vamos cerrando, los cristianos que son espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios, ahí nomás damos la vuelta a la hojita, 1 Corintios 2, 6 y 8. Hay una parte más, antes de ir ahí, vamos a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 al 14. Y Pablo le va a decir a esta iglesia, si es que fue el que escrito Pablo, le va a decir a la iglesia 5:11 al 14, le va a decir lo siguiente, acerca de los hermanos que son niños y maduros, o carnales o espirituales. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Es Hebreos 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, que son las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, o sea, alimentos para niños, y no de alimentos sólidos, o vianda, o de comida. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, no tiene experiencia en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido, la vianda, la comida, pulsuda se puede decir, es para los que han alcanzado madurez, hablando de lo espiritual. Para lo que por el uso, la práctica, tienen los sentidos bien ejercitados en diferenciar o en discernir entre el bien y el mal. Y ahí pueden ver la diferencia de un cristiano maduro y un inmaduro. Dice Pablo, no le podía explicar muchas cosas porque los hermanos no entendían y no las iban a poder entender tampoco, porque eran difíciles de entender. ¿Cómo se pueden entender las cosas más profundas? A través de ser más maduros. Entonces ahora sí leemos Corintios 2, 6 al 8. 1 Corintios 2, 6 al 8 y dice: sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no es de la que se enseña quizá en las facultades de los eruditos, ni de los príncipes que son de los gobernantes de este tiempo, de este siglo, que perecen. Toda la sabiduría humana perece, va a terminar algún día. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, esto es de antemano, antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes, estos los gobernantes, príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, a la sabiduría esa, dice, ni ninguno de los príncipes de este siglo, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces dice él que hay acá, se puede identificar claramente los beneficios de los cristianos. Entonces, vamos a leer la lista ahora que he encontrado acerca de las características de los cristianos maduros. Los cristianos maduros, como muchos, dice que son amorosos, son constantes, son mansos, tranquilos. Cuando alguien, la diferencia entre mansedumbre es quizás cuando uno se ve mayormente en los momentos quizás difíciles. Nadie sabe lo malo que es hasta que no le mojan la oreja, como dicen algunos. Nadie sabe lo enojón que es hasta que alguien no lo hace enojar. Nadie sabe lo caprichoso que es hasta que alguien no le quita lo que tiene. Nadie sabe lo que es. Así que el manso se ve en la actitud. Quizá viene un hermano y dice, usted hermano, ¿por qué dice así? ¿Qué sé yo? Y el hermano puede saltar también y decirle, ¿qué te pasa a vos? O puede quedarse mansamente. Dice Jesús, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando a él le decían cosas, no respondía, dice la palabra de Dios que él no respondía o sea, cuando venían lo increpaban, ¿no? Algunos sí, pero era manso de corazón, manso de corazón. Con dominio propio, podía controlarse. Dice que el que se controla a sí mismo es como el que toma, tiene una fortaleza tremenda. Y muchas veces la persona que es callada, tranquila, piensan que es débil, y no. Dice que el que es tranquilo y es manso es como el que toma tiene un poder interno, y ese poder viene, claro, Dios es el que nos. Entonces la persona que tiene eso interno, dominio propio, y es manso, tiene una fortaleza muy grande interna. Para la gente, dice que no es, para el natural, para el que no entiende las cosas de Dios, es como un débil. Como alguien que dice, no, si cualquiera lo pasa por arriba, se puede decir, ¿no? Pero no. Es manso, es prudente, tiene dominio propio. ¿Y cuánta gente por no tener dominio propio cometió cosas que después se arrepintió y no la pudo volver para atrás?
se enojó, quizás le tiró algo a alguien con algo, con un cuchillo, con un arma, y después no hay vuelta. Por no tener, quizá eso. Y entonces nosotros también, o decir algo, nos enojamos, decimos algo y después nos podemos traer la palabra para atrás. Lo podemos poner como hacemos con los videos que uno pone, vuelve para atrás y borramos y seguimos, ¿no? Una vez que ha soltado, chao. Entonces, dominio propio, comprensivo, tratan de comprender, esto creo que lo llaman, hoy por hoy tiene otra palabra, la comprensión, tener eso que le dicen empatía, exactamente, empatía. Son honestos, si le dan algo trata de devolverlo, tratan de buscar, el maduro es honesto, es entendido, es fructífero, es pacífico. Dice la palabra de Dios que bienaventurados, ¿no? Los pacificadores, los que no tratan de ser contenciosos. Lo contrario de los contiendas son los pacificadores y tratan de no hacer problemas. Bienaventurado, dichoso, dice esa gente. Dichoso, o los que tratan de ser tranquilos, que tratan de no armar problemas. Hoy se ven las peleas en las calles, ¿no? Que se trenzan a pelear chicas o muchachos o gente mayor y todos están aplaudiendo, nadie se mete a separar. Al contrario, déjalo, que se maten ahí, que se hagan. Y tendría que ser al revés, tendría que ser, no, por favor, no hagan eso, calmate, tranquilízate. O no se va a poner a trenzar uno con el que sea más desfavorecido. Decís, ¿cómo le va a hacer eso a la viejita? No, ni para uno ni para otro, simplemente separarlos. Bienaventurados los pacificadores. Son pacíficos, son prudentes, tratan de tener cuidado antes de hablar, piensan antes de hablar. Dice el sabio, dice la palabra de Dios, piensa antes de hablar. Muchas veces la palabra no gana en el pensamiento, es suelta y después que ya ha dicho lo que ha dicho, recién piensa, que lo que he dicho. Y ya es medio tarde, ¿no? Pero el prudente piensa, dice la palabra de Dios, antes de. O sea que antes de que va a decir, dice, le digo esto, ¿qué puede pasar? Se puede ofender, se puede enojar, lo puedo herir, no sé. Entonces es prudente, es perseverante, es responsable. Quizá nosotros tenemos que ver cada una, no sé. Yo digo, bueno, tendría que ser más responsable. Son sinceros. Sincero significa sincera. Antes nacieron unas estatuas y esas estatuas se rajaban muchas veces. Y entonces venían y le ponían cera, la tapaban con cera. Y decían, no, esa no tiene cera, es sin cera, sin ninguna cosita que esconder, sin ninguna rayita ni ninguna cosita rara. Es sincera, no tiene cositas que parches, ni cositas ocultas internamente. Es respetuoso, respetuosa, es serio, no de serio de cara seria, como dicen, es serio ese hombre, no serio, sino que es responsable, tiene el mismo significado. Es sensato. Sensato significa que actúa con sinceridad e inteligencia. Es sobrio, es equilibrado, pues no se va por una reacción, no reacciona, trata de ser equilibrado. Por ahí le dicen algo y no sabe que tiene que reaccionar, pero la piensa 2 veces, es más equilibrado. Confía en Dios, es generoso, es humilde, es sensible a la necesidad de los demás, es hospedador, dice que estudia la palabra, ora y también es fiel. Bueno, todas estas cualidades dice que son de los cristianos que van en este camino a la madurez del Señor. Vamos a terminar leyendo 2 versículos nada más de la Biblia. Uno está en Salmo, si me acompañan, Salmo 139, 23 y 24. ¿Lo querés leer? ¿Vos lo tenés ahí, Franco? Si lo querés leer. Y el otro, si lo querés leer, Roberto, es Pedro, 2 Pedro
9 y 18 y con eso terminamos. 139. 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Acá dice, examíname, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay camino de perversidad, de su maldad, y guíame por los caminos eternos. Y Pedro dice en la palabra de Dios, 3:18. 3:18. Sí. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Por los siglos. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya noté una canción que cantábamos recién. Recién la cantamos y dice, y decía una parte, decía, guíanos a la obediencia, a la humildad, amor y fe. Guíanos, Señor, decía la canción, no sé cómo dice antes. Guíanos a la obediencia, a la humildad, amor y fe. Amén. Que el Señor nos guíe en esto, que así sea. Amén.